¿No es la otra? Creo que sí. Esta la voy a poner para acá. Y esta la voy a poner. Elegir al ponente. Vamos con otra. Ok. Sí, adelante. ¿Ya? Adelante. Ahora sí vamos a ver cuando sí. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar las sesiones correspondientes al día de hoy, 28 de marzo, con las sesiones de servicio de ortopedia, las sesiones académicas del día de hoy. Hoy toca un tema interesante, un tema que quizá no sea totalmente del área médica en cuanto a quirúrgico, en cuanto a medicamentos, materiales, prótesis, en fin, pero algo que forma parte importante de la atención que nosotros brindamos hacia los pacientes. El día de hoy, entonces, amablemente aceptaron la invitación cuando se nos plantea, cuando platicamos, cuando planeamos esto, que fue hace ya como 2 meses, más o menos. Se llegó la fecha, se llegó la hora, y están con nosotros el trabajador social Ricardo Antonio Morales y la licenciada Fabiola Ángeles para hablarnos ampliamente del tema. Entonces, adelante. Buenas tardes. Antes quisiera agradecer la invitación extensiva que el jefe de servicio de ortopedia realizó al área de trabajo social. Y pues bueno, ya lo comentaba, vamos a hablar de un tema que precisamente el área de trabajo social lo maneja de principio a fin, es conocedor y sabedor de lo que son las redes de apoyo. Sin embargo, es un tema que abarca todo lo que es un equipo de salud, nos compete a todos los que participamos dentro de una unidad hospitalaria y que bueno, es muy importante empezarlo a conocer y aplicar no solamente en nuestra área, sino también en un área médica y en todos los demás equipos que forman parte de este esqueleto hospitalario. Son 2 preguntas ejes básicas para comprender lo que son las redes de apoyo. La primera pues precisamente es esa, ¿qué son las redes de apoyo? Vamos a entender qué son los elementos humanos, que es la familia, los amigos y profesionales e institucionales públicos o privados que participan de manera positiva en el proceso de tratamiento y recuperación del paciente. Estos elementos humanos, cuando un paciente llega aquí al hospital, algo que debe de ser prioritario, y vuelvo a ser reiterativo en esto, no solamente en nuestra área de trabajo social, sino en todo el equipo de salud, es identificar con quién se está presentando ese paciente. Trasfondo de un tratamiento que se le va a realizar a un paciente, debemos de saber con qué elementos cuenta, quién va a salvaguardar esa situación de ese paciente. Los primeros elementos que vamos a tener precisamente va a ser la familia, va a ser nuestra red de apoyo primaria. Dentro de ellos vamos a tener también a los amigos, toda esta urbe humana que va a ser integrante de ese acompañamiento del paciente, debe de ser también prioritario para cualquiera de las áreas que nos involucramos con ese paciente. Recordemos que va a haber un proceso por el cual va a pasar ese demandante de servicio. Primero va a llegar al área de asistentes médicas, a un área de admisión, donde no solamente debemos de concentrarnos en lo que es la compilación de datos generales, sino identificar cómo se está presentando ese paciente. En la cuestión de los profesionales, pues va a ser ya todo este equipo de salud que va a trabajar de manera conjunta con el paciente. Y tenemos redes de apoyo secundarias, que vamos a hablar de estructuras institucionales que van a permitir dar apoyo y soporte a estos pacientes.
Una situación de ellas podría ser un paciente que a lo mejor dentro de todo el cuadro clínico que maneja, se suma a ellos una adicción, drogadicción, tabaquismo, etilismo. Vamos a apoyarnos de estas otras instituciones como Alcohólicos Anónimos, grupos de autoayuda que van a permitir que esta adicción que pueda tener el paciente se sume en favor del tratamiento médico que se le está dando en el instituto. Y bueno, ¿para qué van a servir las redes de apoyo? Van a ser un soporte y vínculo con la realidad, el entorno y el profesional durante el proceso de tratamiento y recuperación, además de salvaguardar la integridad física, emocional, espiritual del paciente. Eso es algo que, como lo comentaba el doctor Solano, es bien importante no solamente como áreas, concentrarnos en lo que nos corresponde. Bueno, a mi médico me corresponde ver lo biológico, a mi trabajo social me compete ver lo social, a mi asistente médica me compete hacer un compilado de información, a mi rehabilitación solamente me compete ver que haga bien los ejercicios correspondientes para una buena evolución. Eso va más allá. Las redes de apoyo es un tema que se debe de dar sopeso, y más allá de tomarlo como una cotidianidad del paciente, es importante que todas las áreas empecemos a tomar en cuenta ese trasfondo con el que va a contar el paciente. Por ahí observaba cierta información que se manejaba dentro de los temas que aquí se les han dado, y una es la de los costos. Las redes de apoyo también van a permitir que esos costos no se eleven a más de lo que ya se está proporcionando en un paciente. Cuando un paciente regresa luxado para una nueva cirugía, para una nueva colocación de material, se requiere un nuevo gasto. Si a una red de apoyo la tenemos orientada, informada, sensibilizada y educada, obviamente vamos a tener una buena evolución de ese paciente. Por ello no solamente es pertinente de trabajo social, sino de todo el equipo multidisciplinario que está en un instituto. Como aquí lo mencioné, no solamente va a ser la cuestión física, sino también la emocional. Es muy cotidiano enfocarnos en todo lo que es la dinámica del paciente, pero nunca pensamos cómo se trastoca su alrededor. Ese alrededor implica familia, amigos, trabajo. Sin embargo, bueno, yo creo que todos sabemos que si un paciente anímicamente está mal, no va a tener una evolución positiva. Así tengamos un buen equipo de salud, si no tiene un equilibrio emocional, la evolución no va a ser de todo positiva. Por ello es muy importante tener muy cimentado qué son las redes de apoyo y tenerlas orientadas e informadas. Algo que es muy común aquí, a veces el paciente no es el que demanda, yo creo que eso todos lo sabemos. A veces el paciente no es el que demanda la atención al 100%, sino es la familia. Las demandas muchas veces no se van, ya hablando de cuestiones legales, no se van por el paciente, se van influenciadas por un tercero que es la familia. Entonces nosotros tenemos que, aparte, ya sabemos que el foco va a ser nuestro paciente, ya sabemos que con él vamos a trabajar y es el que le estamos dando un servicio, otorgando un servicio. Sin embargo, también tenemos que tener las herramientas, las habilidades y estrategias de cómo trabajar con la familia que va a estar con ese paciente, y que aparte, como equipo de salud, nos va a hacer el trabajo mucho más liviano. Eso es algo que también a veces no focalizamos, porque no lo conocemos precisamente. No sabemos que una red de apoyo puede hacer que todo el trabajo sea más sencillo. Si yo tengo un familiar informado, lo tengo sensibilizado, obviamente de él va a ser el apoyo para el resto del caminar del paciente, es quien se va a dedicar a encaminarlo. Para el área médica, obviamente, es una tarea menos. Para el área de trabajo social igual, y para el resto, pues es lo mismo, es una distribución de tareas. Por ello es importante empezar a darles un sopeso a estas redes de apoyo. En este esquema, bueno, tenemos un paciente, tenemos un equipo de salud, pero quien va a estar al tanto, quien va a hacer esa tela que va a permitir tener envuelto a ese paciente y tenerlo en una calidad positiva, van a ser esas redes de apoyo. Vamos a tener como redes primarias, en la parte de arriba, nuestra familia. Aquí también es algo bien importante. No estamos volteando a ver las nuevas familias que se están creando en México. Y no solo en México, sino en toda la sociedad. No solamente hablando de las parejas del mismo sexo, sino también las familias que se empiezan a crear
con seres que son de distintos orígenes, de distintas razas, y un ejemplo bien claro lo tenemos en las residencias de este hospital. Cuando un residente enferma, cuando un residente necesita apoyo, no va a depender de la familia, va a depender de su entorno. Es lo mismo que vamos a tener con un paciente cuando forma parte de ese tipo de familias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Es muy importante entenderlo porque legalmente no sabemos cómo funcionan las redes de apoyo, legalmente no sabemos cómo funciona aquí en el hospital, a veces el programa de protección al menor. No consideramos todas estas variaciones que como instituto nos pegan y que obviamente eso va a generar costos, ¿no? Tenemos otra categoría dentro de estas redes de apoyo primarias que van a ser las amistades, los vecinos, toda esta dinámica social en la cual se ve sumergido el paciente va a formar parte de esas redes de apoyo. A veces aquí solamente nos llevamos a, bueno, es pediátrico, mamá, papá, se acabó. Es un paciente adulto mayor, bueno, los hijos y se acabó. Pero no vemos todo lo que hay detrás de ellos y que también forman parte de estos elementos que van a permitir salvaguardar la estabilidad de este paciente. Y por último vamos a tener estas redes de apoyo secundarias que van a ser estas instituciones públicas o privadas. Hay muchos pacientes que aquí, bueno, yo he observado que no dependen de la familia, ya tienen cuidadores que vienen rentados, alquilados, que son los que están con el paciente, o es una de las alternativas a las que llega la familia en última instancia. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Cómo vamos a actuar? Si un paciente se llega a caer, ¿qué es lo que, yo pregunto, qué es lo que haríamos con un paciente que llega a caer? Que se cae de su cama, perdón. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Paciente hospitalizado? Sí, un paciente hospitalizado, posoperado antes de su operación, como guste, pero se cae. Hay que explorarlo y tomar tal vez una radiología para buscar la lesión. Y cuando venga la familia y nos reclame. No, yo creo que primero ves cómo está postrado o tirado el paciente, haces una anamnesis rápida y bueno, con el apoyo multidisciplinario, o sea, con enfermería, con camillería, con residentes, con adscritos, tratas de reincorporarlo, pero le hablas a trabajo social, desde mi punto de vista. ¿Para qué? Porque él va a ser el vínculo o el hacer la transmisión o la comunicación vía telefónica para comunicarse con los familiares y dar aviso que, bueno, pues hay un paciente con un problema, que posiblemente haya sido una fractura. Pero también hay que involucrar a las asistentes médicas, trabajo social, enfermería, hasta el jefe del servicio, porque si la lesión es más severa y pone en riesgo la articulación, o como son pacientes ya de tercera edad, por ejemplo, puede aumentar el índice de mortalidad. Entonces sí es importante que esté comunicado el grupo multidisciplinario. Bueno, con este ejemplo, pues, todo eso, doctor, y vamos a conocerlo como un evento centinela. Todos los residentes saben que es un evento centinela. ¿Sí? Que le avises a alguien, ¿no? No. Que estás atento, alerta y le dices, "Oh, aquí hay algo". Ok, un evento centinela va a ser precisamente este tipo de acciones que están fuera de la rutina, como es la caída de un paciente. Estos eventos centinela se pueden prevenir y ahorita acaba de decir algo bien cierto. Está involucrado el trabajo social, está involucrado el área médica, está involucrado todo el equipo de salud. Se supone que eso se debe de prever. Cuando tenemos un paciente que está inquieto, un paciente que sabemos que puede padecer de sus facultades mentales o que puede ser muy agresivo, desde ahí todo el equipo de salud, de esto nos tenemos que apoyar, de estas redes de apoyo para prevenir esos eventos centinela. Esto fue un ejemplo. Mi compañera va a abordar en algunos temas más profundos donde vamos también a tocar situaciones ya administrativas que nos competen a todos. ¿Okay? Gracias. Sí. Bueno, buenas noches. Vamos a ver lo que es las redes de apoyo, pero también quiero que identifiquemos desde un principio cuál es la ruta que sigue un paciente cuando llega aquí. Ajá. Ya los pacientes, la mayoría de ellos, viene desgastado desde la unidad de medicina
la misma enfermedad les condiciona que no trabaje, altera el núcleo familiar en ocasiones. Así es. Toda enfermedad va a alterar el ritmo de vida o la calidad de vida de nuestro paciente. Sí. Y entonces cuando ya llega con nosotros, pues llega desgastado, primero ya después de tantos años de revisión, y pues todos llegan con una intención de mejorar la calidad de vida. Nadie llega pensando en que va a salir peor, ¿verdad? Siempre llegan pensando en que van a mejorar, pero aquí es donde entramos nosotros. Nosotros, bueno, aquí la atención médica pues es lo fundamental, ¿no? Llegan siempre por una atención médica, pero antes de una atención médica, bueno, antes de que sea el tratamiento quirúrgico, lo vamos a enviar a otros servicios. ¿Y por qué cree que usted que mandan los doctores a trabajo social o a nutrición? ¿Por qué los mandan, doctor? Para realizar una evaluación integral. Para realizar una valoración integral. Para complementar su atención, para ampliar el conocimiento que se tenga del paciente, no solamente en la cuestión médica, sino todo el entorno que lo rodea, el estado nutricional, como decía, ¿no? Así es. Siempre el paciente, por ejemplo, vamos a tener de ejemplo a una paciente que viene por una gonoartrosis, por ejemplo, ¿no? Lo van a pasar, tiene sobrepeso, obesidad, lo van a pasar a nutrición ¿para qué? Para tratar de que llegue a su cirugía de la mejor forma posible. Muchos no los operan hasta que no bajan de peso, o muchos no los operan hasta que no tienen una mejoría en su calidad de estudios, etc., ¿no? Entonces siempre los mandan. Luego los mandan a trabajo social. La mayoría de las veces piensan que nada más van por un sellito, ¿no? O ustedes piensan que los mandan para que donen sangre. Ajá. Pero en realidad también nosotros, desde que entran, vamos a ver con quién llegan. Ajá. Con quién llegan, si llegan con un familiar, si llegan con los vecinos, si llegan con el hijo, ajá, si llegan solos. No sé si ustedes saben qué pasa después de que un paciente ustedes lo mandan a trabajo social. Llega solo y lo mandan con nosotros. ¿Qué pasa después? ¿Alguien sabe qué hacemos? ¿No? Pues es hacerle una historia completa, o sea, cómo se relaciona él en cuanto a su parte familiar. Bueno, uno obviamente que tiene que tener un registro institucional o un número de filiación que esté dado de alta bien de la parte administrativa, o sea, que cumpla los requisitos. La otra es ver su entorno familiar, cuántos son, quiénes son, si es dependiente o tiene autonomía, si tiene enfermedades crónico-degenerativas, porque eso impacta a la hora de que ingresa un paciente aquí. A veces son pacientes que su nutrición no es la más adecuada, o simplemente vienen infectados con algún problema mental, una gastroenteritis, y resulta que tú lo operas y ya el paciente ya se infectó la rodilla, que es lo que a veces estamos viendo con sus pacientes inmunosupresión, o salen en otras técnicas con otros tratamientos. Tienes que ver también la parte económica, eso creo que también es algo importante porque impacta en cuanto a la salud, porque no nada más es la cirugía y hasta ahí, sino saber cuál es el apoyo, con qué recursos cuenta la familia, ver todo su entorno social y ver si la expectativa que le ofrece el trabajo social o la expectativa que tiene la institución ante él y la familia van a ser favorables para que este paciente potencialmente llegue a mejorar. A veces creo que ustedes pueden ya hacer un diagnóstico y dices, no sé cómo le va a ir al doctor porque yo veo como que sería mejor que le diera otra cita, pero el doctor está empecinado y dice es una gonoartrosis grado 4 y le voy a poner una prótesis y me va a mejorar, pero no es cierto. O sea, si no se hace un enfoque clínico, sobre todo a través de trabajo social, que ellos es los que van a buscar todo el entorno donde vive el paciente, en qué condiciones está el paciente, si hay un problema de la dinámica familiar, ese paciente cuando ustedes lo pueden y vayan a su casa se va a infectar o el índice de mortalidad va a aumentar. ¿Por qué no vino don Pedrito hace 15 días que tenía su cita programada? Él se murió, ya se lo llevó nuestro padre. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no se hizo un análisis bien de lo que es un servicio multidisciplinario.
porque aquí vamos con la parte médica, a lo mejor sí conoces el osteofito, la pérdida de la congruencia articular, o sabes que mecánicamente esa articulación no funciona, pero ellos tienen, yo creo que la parte más importante del manejo de un paciente para saber si este paciente va a responder ante lo que viene, porque eso es un evento quirúrgico grande, es agresivo para el paciente, pero también pone en riesgo potencial si no tiene todos esos cuidados que tú estás comentando, ¿no? De hecho, a eso vamos. Nosotros tenemos, bueno, esa tarea de poder ver o valorar al paciente socialmente, pero, bueno, aquí llegamos con el médico y usualmente no pasan a trabajo social. Entonces, la idea de esta exposición, de este pedacito, pues es también darles un poco de herramientas de lo que nosotros usamos para que ustedes puedan valorar a su paciente, para que puedan valorar si pasan a trabajo social o si ya les dan una cita nueva o si ya avanza su tratamiento quirúrgico. Ajá. Entonces, bueno, les comentaba, primero llegamos a consulta, luego ellos tienen que pasar por un montón de trámites administrativos en lo que trámites administrativos, que es de que pasan a nutrición, que pasan al trabajo social, a rayos X, toda la valoración integral. Y en ese ir y venir de los estudios, las citas y todo, también tiene que estar acompañado de un familiar. Usualmente si vienen acompañados de vecinos, amigos, conocidos, ¿sí? En ese momento lo pasamos. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando el familiar llega con un desconocimiento de todo el proceso, de qué tiene que hacer y de qué se hizo. Lo que decía mi compañero, la mayoría de las demandas vienen de familiares, pero familiares desinformados. ¿No? Entonces, bueno. Aquí en el proceso que a nosotros nos va a corresponder dentro del hospital va a ser lo que es el internamiento, el tratamiento quirúrgico y la recuperación. Cuando están aquí en el hospital, todo el mundo los ve, están atendidos por la enfermera, por la nutricionista, hasta por el compañero de básicos, el médico, nosotros, la asistente médica. Pero ¿qué pasa cuando van a su casa? Si no existen estas redes de apoyo y si no existe la educación a las redes de apoyo o a los familiares que están con ese paciente, lo que va a pasar es que vamos a reingresar. Y ahí es lo que hablaba mi compañera. Siempre va a llevar un costo, ¿no? El día hospital, el tratamiento quirúrgico y además de que todos los pacientes que están allá afuera esperando, que en este caso en ortopedia son muchísimos, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No? Tenemos una paciente en el 4º piso que se luxaba porque el familiar que tenía pues era una persona que no estaba pegada, era su hija, no estaba pegada a su mamá, y siempre que venía se peleaba con la enfermera, con la trabajadora social, llegó a golpear a una enfermera, ¿no? Entonces, ya cuando llega, en ese caso, cuando llegó a su casa, la paciente regresó, en el año que yo estuve en el piso de no prótesis, regresó 5 veces, y de esos 5 veces pasó a ROA. Entonces, ¿qué va a pasar con esa paciente? A lo mejor podríamos haberle evitado todo eso si en lugar de saber que no tenía redes de apoyo, hubiéramos podido brindar otro tipo de tratamiento. ¿No creo? Sí, claro. Bueno, entonces, este es como un ejemplo que vamos a analizar. Es María, tiene 78 años. Este es el agregado médico, el agregado de nuestro número de afiliación. Yo sé que la mayoría de ustedes no, bueno, la mayoría de todos luego no lo tomamos en cuenta, nada más ponemos los 10 dígitos del número de afiliación y nos olvidamos de lo demás. Pero ¿qué nos va a indicar esto? Esto también es una parte importante dentro de nuestro diagnóstico. Desde que llega con ustedes va a ser importante. Entonces, bueno, ingresa, consulta acompañada de su vecina, no deambula sola, se apoya con bastón, tiene limitación visual. ¿Qué les dice eso? Desde un principio estamos indicando que no tiene familiares que la pueden acompañar a algo tan importante. ¿Por qué? Porque la paciente no ve y no puede caminar bien, ¿no? Entonces, la mayoría de veces cuando son pacientes de esta edad, la mayoría de sus vecinos son de 76, 70, 75 años, ¿no? Son las amiguitas. Entonces, ahí como que ¿quién va cuidando aquí, no? Ingresan con diagnóstico, lo que decía, de coxartrosis derecha. Se propone un tratamiento quirúrgico de artroplastia total de cadera derecha. Empezando a analizar lo que decíamos, la edad, ¿no? Para poder llegar aquí con esta edad y un tipo de tratamiento como es la artroplastia total, pues bueno, también veríamos el costo, bueno, el beneficio que tendría, ¿no? A esa edad. Segundo, el número de afiliación.
¿Saben qué significan los números de afiliación? ¿Sí? Es el año de nacimiento, sexo. Este numerito, el primero, Depende de si por quién está asegurado. el paciente. Ajá. Y por ejemplo, aquí que nos dice el 4F. Aquí tenemos cuidado. Para mí, me ponen una letra. Ajá. El 4F para mí es algo Esa que, es la- que tienes que hacer un análisis. Ajá. Más. Ya no es tanto la oxartrosis. O sea, la oxartrosis, bueno, ahí están los libros y la destreza clínica va a depender de cada cirujano. Pero un 4F significa mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque son pacientes de la tercera edad y son pacientes que traen hipertensión, traen diabetes, traen obesidad, traen una infinidad de problemas Así es. que eso tiene que considerarlo muy bien el cirujano. Cuando viene, por ejemplo, ahí acompañada con la vecina, entonces yo como Exacto. cirujano le digo, ¿sabes qué? Tráeme a tus hijos. Ujú. Quiero hablar con ellos Así porque es. yo ya detecté, sobre todo en 78 años. ¿no? Ujú. Ahí es algo que te debe de poner en preventivo, en amarillo, Así que es. antes de que tú tomes una decisión, ni antes de que lo mandes a trabajo social, y antes que le pidas donadores, mejor investiga cómo está la familia. Exactamente. Muchas veces cuando llegamos cuando llegan con nosotros y cuando vemos que es un padre, por ejemplo, beneficiario, bueno, es una mamá beneficiaria, cuando está acompañada de su vecina, quiere decir en primera, a lo mejor que ni siquiera vive con sus hijos, ¿no? O a lo mejor que los hijos pues ya también están grandes, ¿no? Tenemos que identificar muy bien este número para saber si son trabajadores, para saber si son beneficiarios o también para saber si son pensionados. Y eso nos va a determinar también el grado de red de apoyo que podemos contar desde un principio. Ajá. Por ejemplo, aquí que es 4, decía el doctor específicamente, sabemos que tiene hijos. Y si legalmente no viene acompañado de ellos, ¿cómo podemos determinar que los hijos van a estar después aquí, por ejemplo, con una demanda por la no información? Ajá. Ahí a lo mejor una forma de disminuir estas consecuencias que puede tener sería a lo mejor, sabemos que aquí tenemos muchos pacientes que lo que queremos es atenderlos y programarlos lo más rápido posible, pero sería importante que a lo mejor organizáramos una próxima cita para poder explicarle a los familiares, ¿no? No llevarnos más de 10, 15 minutos al decirle, bueno, su padecimiento es este y las consecuencias de una aplastía total de cadera derecha, ¿cuáles son? ¿No? Que van a estar acompañándola, que van a estar ayudándole a ir al baño, que tiene que usar una andadera, que tiene que usar una alza de baño, que tiene que hacer sus ejercicios de rehabilitación de forma diaria. Ajá. Llegó una paciente, por ejemplo, con nosotros, que era muy bien cuidada y todo, pero cuando se iban, le dejaban la basílica en una silla y se iban. Y entonces la señora también regresó, obviamente, porque al querer sentarse se cayó, se luxó, y ahí ya iba a ser un tratamiento mucho más radical. Y acababa de operar, que serán 2 o 3 semanas, volvió a regresar por una caída porque no estaba bien, ¿no? Es muy Entonces, importante lo que acabas de mencionar, porque si yo tengo un paciente con esa clave, ajá, yo como cirujano, primero te la mando para que tú me des el diagnóstico, cómo está el paciente en su entorno familiar, social, para que yo ya después le dé la fecha de internamiento. así es. No puedo ingresar a un paciente con una oxartrosis derecha por dolor cuando sé que hay una problemática o un déficit social o económico o nutricional y yo estoy empecinado en ponerle una prótesis. Primero la mando a trabajo social para que me den el diagnóstico y ustedes ya me lo podrían clasificar, no sé, en número o en color o en letra y me digan que está apto para que este paciente pueda ingresar al hospital y tenga toda la red de apoyo. En la mayoría de notas de trabajo social viene al final un diagnóstico. El diagnóstico nosotros lo ponemos pues para que sepan si es a lo mejor socialmente candidato a una cirugía o no. Hay veces que no lo ponemos, pues a lo mejor son cirugías sencillas, ¿no? A lo mejor nadie lee las notas de trabajo social, ¿verdad? Pero pues sería importante que también empezáramos a comprendernos como equipo multidisciplinario. Ya decía el doctor, a lo mejor no nada más nosotros, ¿no? Sino a lo mejor nutrición, ya que los padecimientos de anemia, de los padecimientos de diabetes, hipertensión, artritis, etcétera, y su forma deficiente de alimentación, pues no va a ayudar a que ese paciente se recupere después de una cirugía, ¿no? Entonces, pues también tendríamos que ver el costo-beneficio de todos los tipos de tratamiento quirúrgico, pero también apoyados en el equipo de salud, ¿no? Esa es la importancia.
Aquí les pongo rápido lo que son el número de afiliación y qué es lo que significa, ¿no? El 1, pues es que es trabajador. Hay veces que viene un trabajador y que vive solo, que solo él mantiene la casa. Entonces, ¿cómo podríamos proponerle un tratamiento de este tipo cuando es el que trabaja, cuando no tiene red de apoyo y que a lo mejor está casado y su esposa se dedica al hogar, ¿no? Hay también qué tipo de tratamiento o qué tipo de beneficio podría traerle. 2, pues son esposos, hijos, padres, pensionado, trabajador, que también estos dos, pensionado y esposo de trabajador pensionado, se da mucho en este hospital, ¿no? Todos los que llegan pensionados, que también la mayoría vive solo, y lo que son esposos de trabajador pensionado. Ajá. Muchos hasta ya son viudos, ¿no? Luego, lo que esto ya lo platicamos, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias va a tener cada una de estas cosas? A lo mejor se ve muy rápido este caso, pero ustedes ya detectaron desde ahorita cuáles son las implicaciones que puede tener que llegue sola. Además, a los vecinos legalmente nosotros no podemos darle información. Ajá. Si su paciente llega a consulta, llega con una persona que no sea familiar, siempre vamos a tener que solicitar familiares en ese momento, porque legalmente no estamos, no nos podemos hacer responsables por la información que médicamente le demos a una vecina. Además de que a esta edad luego ya ni entendemos muy bien, ¿no?, lo que nos quieren decir. Y bueno, ya al final de todo esto, el tratamiento pues tiene que ver también, tiene que tener lo que es rehabilitación y nutrición. También nos llegó otro caso, por ejemplo, de una paciente que era una señora que venía con una prótesis de rodilla, el hijo era pepenador, no tenían los más mínimos hábitos ni de higiene ni de alimentación. Entonces, ¿ahí qué costo iba a tener que operáramos a esa paciente? ¿En cuánto tiempo cree que iba a regresar por una infección en la rodilla? ¿No? Y no solo del tipo de medidas de higiene que tiene fuera en su domicilio, sino por la deficiencia en alimentación, ¿no? Y que no iba a cambiar. Finalmente era su estilo de vida. Y también hay que tener un poco, también nosotros respetamos esas cosas, hacemos las observaciones, pero si los pacientes no aceptan esa modificación de estilo de vida después de una enfermedad, pues ahí también nosotros ellos tendrán que tomar la responsabilidad de eso, ¿no? Y bueno, este es un caso más, no sé si ustedes me puedan decir qué podrían ver aquí del paciente. ¿Sí conocen estos signos? ¿Sí? ¿Quién me dice cómo se llama? Enograma. Nosotros en trabajo social se les denomina familiograma y es el método que ocupamos para poder establecer las relaciones familiares. Este es algo así como bien básico, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Alguien nos puede explicar el caso? Es una familia donde el paciente identificado es el paciente de 52 años masculino, está casado con una señora Juana de 53 años, aquí tienen a un varón de 17 años, perdón, una mujer de 17 años. Aquí lo que estamos viendo, bueno, es un caso que también tuvimos aquí hace poquito, en el área de columna. Es un paciente identificado, él venía para tratamiento quirúrgico, el día que, bueno, tiene una hija de 17 años, pero con secuelas de aneurisma. El día que él ingresa aquí, la única red de apoyo de ellos dos es la mamá o el esposo. El día que él ingresa aquí, ella ingresa al Hospital General de Zona número 29, en urgencias. Entonces ustedes, ya aún cuando él está hospitalizado, ¿qué creen que sería lo mejor? A lo mejor para hasta posponer la cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque la esposa, ¿a quién va a apoyar? Y además la preocupación de la esposa o del esposo o del papá de estar aquí, ¿no?, y de estar con su esposa, ¿no?, o estar con su hija. Sobre todo porque el señor está ingresando por una cirugía programada. Así es. ¿No? Y el caso de la hija es porque es una situación de urgencia. Pero, por ejemplo, hay cuando sí. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, qué tipo de red de apoyo va a tener el señor. Nula. Y cuando es un tratamiento quirúrgico del servicio de columna, ¿creen que necesite a alguien que esté con él y los cuidados y las atenciones? No. Aquí se pudiera incluso hasta confundir la urgencia o la necesidad de ingresarlo por la incapacidad prolongada.
Así es. Pero, valorándolo bien, la recuperación o la convalescencia del paciente pues sería solo, independiente. Así es. No sería la óptima y entonces se pudieran prolongar los días de incapacidad prolongada más que si se diera un alta transitoria. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque él, a lo mejor en su esfuerzo de hacer las cosas solo, puede tener un buen ingreso, pero en unas condiciones más, bueno, que serían peor, ¿no? Para el paciente y para su diagnóstico. Y para nosotros, porque además de que volver a tenerlo para otro tratamiento quirúrgico, pues está el riesgo de infección, el riesgo de lo que decíamos de caída, etc. Desde aquí yo creo que debe de participar a ambos servicios, o el jefe del servicio con el médico adscrito y la persona, y el trabajador social que corresponde al servicio especializado, y ofrecer ustedes su punto de vista, o sea, ustedes ya clasificarlo, o no sé si ustedes tengan un banco de datos o clasificar en base a estas características si este paciente realmente requiere la cirugía, porque sí es necesaria, porque a veces sí hay tratamientos que se requieren ya de intervenirlos, o bien hacer una alta transitoria y volverlo a reprogramar en 15 o en un mes de acuerdo al criterio médico, pero también con el diagnóstico de trabajo social. Claro, porque cuando ellos llegan aquí, lo que hacemos es tratarlos ya de pacientes, si va a necesitar esto, le mandamos a hacer estos estudios, etcétera, pero nunca lo vemos de forma integral, y esa es la intención también de que ustedes conozcan esta exposición de redes de apoyo, pues para que veamos la importancia de poder atender al paciente de una forma integral, no nada más nosotros, no nada más médicos de trabajo social, sino médico, nutricionista, enfermera, servicio de básicos, asistente médica, todos tenemos que trabajar en conjunto, y en ese conjunto pues obviamente va a repercutir en los beneficios que va a tener el paciente. El paciente se va a ir de aquí contento, ¿no? Lo mejor, con la mejoría en su calidad de vida, como decía el doctor, ¿no? Que es a lo que vienen para que nosotros les demos una opción, para que médicamente se les dé una opción de mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, en la opción de la prótesis en cadera o en rodilla, ¿no? Que la mayoría se hace porque el objetivo de esa cirugía, aparte de la movilidad y eso, pues es la disminución del dolor, ¿no? Y de esa disminución del dolor, pues va a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, a lo mejor no es una opción médicamente que le va a resolver y lo va a dejar como nuevo, pero que sí va a poder hacer su vida normal dentro de los parámetros que sí, que hacemos sin dolor, que pueda hacer o realizar más actividades y que pueda reintegrarse a la vida familiar, ¿no? Que no sea una carga, porque además después las redes de apoyo se desgastan y lo terminan dejando solo, ¿no? Si el paciente a veces que están aquí como en apoyo y eso, pero ya después de un mes, 2 meses, 3 meses, el que luego colapsa también son los cuidadores primarios o la familia, ¿no? Más allá del paciente. Entonces luego terminan enfermos el paciente y el cuidador primario. Y entonces pues también ahí, ¿qué beneficio tuvo el estar en tratamiento quirúrgico, ¿no? Y pues eso sería todo, no sé si tengan alguna duda. Sí, yo quisiera hacer varios comentarios. Fíjate que creo que es un tema bastante interesante para los que hacen cirugía en este hospital y bueno, en todos los hospitales del sector salud. Fíjate que nosotros tuvimos un caso aquí de una paciente que casi estuvo como 6-7 meses en el hospital, sin mencionar su nombre, pero fíjate que lo curioso es que la señora, tengo entendido que ella vivía por Ojo de Agua. Ajá. La hermana por allá por Chimalhuacán. La hija todo el día trabajando. Y resulta que esta paciente pues, le hacen el diagnóstico de una patología ortopédica del pie y se interviene quirúrgicamente. Se otorga su alta, viene un proceso infeccioso agregado, como tú dices, o las condiciones de salud de la paciente, porque hay enfermedades crónico-degenerativas no lo permiten. Y bueno, pues como tú dices, la demanda, o los que tratan de que pues todo esto es la responsabilidad de la institución, y no es cierto, o sea, no es por ahí. Bueno, pues ellos proponen y dicen que
que la institución tiene que resolver esa complicación que tiene ese paciente. Y no se lo llevan hasta que no esté en las mejores condiciones de salud de ese paciente y resulta que la tuviste 6 meses. Y bueno, y si el médico tratante no le brindó el apoyo con las redes de apoyo, o no pidió las interconsultas con ustedes, pues aquí se fue casi 6 meses. Entonces tú dices, bueno, ¿esto es habitual o hubo algunas cosas que no entraron dentro de los que debe ser la participación en trabajo social junto con el área médica? Pero esos pacientes los hiciste dependiente, pero de la institución. Aquí ya no fue familiar, no fue, o sea, nadie adquirió esa responsabilidad del núcleo familiar y todo pasa a la institución. Entonces, esa es me gustaría que me tocaras ese punto, qué hacer en ese tipo de casos. Pero la otra es que te quisiera comentar que algo tú mencionaste de España, ¿no? Cuando llegué, tú comentaste que ibas a tener que tus amigos tienes allá por España. Fíjate que el modelo de salud en hospitales como por ejemplo Madrid o Barcelona, hay un problema bastante serio que es los problemas de la cadera o los problemas de la rodilla. El índice de mortalidad en países, sobre todo en ancianos, es la fractura de la cadera. Entonces ellos pasan a servicios no tanto a ortopedia, sino pasan a un servicio que es geriatría, pero interactúan servicios más especializados como el trabajo social, asistentes, nutrición, y ya no le piden la interconsulta al cirujano para que venga y le ponga la prótesis o lo que le tenga que hacer, y ellos se encargan de todo lo que va a ser la parte importante de un paciente pediátrico. A mí me parece muy razonable ese tipo de salud que están llevando allá en España. La otra cosa que me llamó mucho la atención fue también en Estados Unidos, porque el trabajo social les habla a su domicilio, está y puede estar durante la entrevista de la consulta médica y le hace el seguimiento hasta que su proceso de evolución mejore sus condiciones de vida. Eso me llamó mucho la atención en Estados Unidos, sobre todo por trabajo social. Y la otra es que en Noruega, ahí sí es de cajón, o sea, a ti te tocan tantas guardias y tienes que ir a tantas casas de 10 pacientes que le pusieron su prótesis de rodilla y tú como trabajo social ya tienes tu lista de pacientes que por donde tú vives tienes que ir a ver a esos pacientes cómo va su condición de salud. Y llevan a la enfermera y si es posible va un médico, no el cirujano, pero sí un médico en la atención a la salud a domicilio, y bueno, hacen un proyecto grande de la atención de salud, y creo que ahí donde se está resultando mejor que tener este tipo de hospitales aquí en México, donde tú le pones la prótesis, lo entrevistas algo, lo mandas a su casa, pero cuando regresa, ya te regresa infectado, o simplemente el paciente, su mortalidad aumenta después de una cirugía de cadera o rodilla. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la falta de seguimiento de casos, ¿no? Y que forma parte del estructuralismo que llevamos siempre en un instituto, ¿no? Yo creo que también forma parte de ello, porque algo que hemos observado nosotros es eso. Médico me toca hacer esto, asistente médico me toca hacer esto, y el me toca, ya no permite que veamos a ese. Exacto, porque eso es lo que nos comentábamos, no es el orden. Pero bueno, ya sabemos que le vamos a dar una atención. Y a ti como médico, a ti como asistente, tu trabajador social, tu rehabilitación, tu nutrición, después de que salga de estas puertas, ¿qué? ¿Dónde está? Por eso nosotros la importancia de las redes de apoyo. Nosotros no tenemos ese sistema, pero la familia sí lo puede llevar afuera. Entonces, por ahí es importante toda esa conectividad de todos los servicios para darle un enfoque. Bueno, yo, por ejemplo, ahorita en la tarde, yo lo que estoy haciendo ahora, identifico pacientes que van a hacer la cadera y yo cito a la familia. Es una situación que no se lleva. Claro, es la parte que yo creo que me compete, y la parte educativa que obviamente de nuestra área es la que sigue, ¿no? Los pacientes de cadera, doy una plática, sensibilizo a la familia y la gente de verdad se va más tranquila, y eso es un punto importante, yo creo que para todos como equipo de salud. Pero ahí a lo mejor no nos vamos tan lejos, porque a lo mejor aquí en este hospital sí nos falta a lo mejor sería una buena propuesta, ¿no? Implementar a lo mejor con casos problemáticos o con casos detectados, como serían estos,
poder establecer sesiones entre el equipo multidisciplinario. Son cosas que se llevan a cabo muy pocas veces, pero que sí se han llevado y que a lo mejor podrían tener un buen resultado. Ahora, esos modelos, como dice usted, doctor, se llevan, por ejemplo, en el Hospital General de Zona, programas prioritarios como diálisis, como programas como A Todo o AMED, son programas que se toman así, de forma integral. En programa de diálisis, trabajo social va a su casa, hacer una valoración, primero visita domiciliaria, para saber si las condiciones de higiene son adecuadas para realizar una diálisis. Ajá. Ya que está ese punto que está aceptado por trabajo social, entonces ya se ve médicamente qué propuestas hay para diálisis en casa. Ajá. Y luego ya hay un seguimiento. Eso sí se lleva a cabo ahorita en el Hospital General de Zona. Por eso le digo, sí podría ser una propuesta aquí, ¿no? Y que son programas pilotos, porque por ejemplo en la categoría 1 de pediatría, en la 20 se lleva el programa de pediatría, pero es un piloto. Están viendo todavía si funciona o no funciona, y es lo que dice usted. Primero lo revisan todos los demás y al final ya pasan con los psiquiatras, ya pasan con los psicólogos, ya pasan con los médicos, dependiendo de todo lo que el otro equipo multidisciplinario detecta. Y ya solamente se lleva, pero ahorita solamente se está llevando como un piloto. Llevan hasta ahorita 8 grupos, creo que nada más van a tener límite hasta 10 grupos, y ahora se lleva la prueba de qué tan funciona fue. En una plática que tenía con el doctor Solano, vemos que por ejemplo trabajo social en la tarde, creo que son de los servicios que al menos a mí en lo particular están trabajando, o sea, están ahí pendiente de todo lo que se está generando el proceso de atención de la salud antes de que ingrese el paciente y una vez hospitalizado. Le comentaba al doctor que nosotros, o lo vi por ahí, en donde se daban pláticas ahí afuera de los consultorios, pero mi propuesta es, ¿por qué no ir más allá de, no sé si ustedes como ortopedia mixta y como trabajo social, se pudieran hacer unos folletos, o sea, para el que vaya a ser operado de cadera, sobre todo, porque es no sé si el doctor Blas, se me fue Blas, porque es de los temas muy importantes, la cadera, la rodilla y alguna otra patología, o buscar los grupos de la tercera edad, que ustedes, una vez ya entrevistado al paciente, a la familia, que ellos ya entendieron, entonces esto sería por parte de ortopedia mixta, no para todos los hospitales, sino de ortopedia mixta, que tú les entregaras el folleto de todo lo que tú ya le dijiste, todas las recomendaciones, y que aparte te firmaran de recibimiento, de enterado. Y la otra propuesta es que, andando allá en los consultorios, hay unas televisiones allá afuera, ¿no? Entonces yo veo que las ocupan y está la novela del Canal 2 cuando esta muchacha se le va a dar un beso, así, y luego sientes quisiera que estar ahí en esa escena, o bien están los partidos de fútbol. Entonces yo creo que trabajo social, en esa parte se pueden hacer unos videoclips chiquitos así, que con el doctor los puedan meditar, con el doctor, o de aquí va a salir, para que se ponga esa información en la consulta externa, y yo creo que podemos avanzar mucho. Hay muchas cosas más, pero creo que se podría hacer, pero todo que sea por ortopedia mixta y trabajo social del turno respectivo, ¿no? Porque ahí es donde se están generando todas esas ideas y todas esas inquietudes y propuestas. No sé. No, ya lo de la mañana sí pueden hacerlo porque de hecho ahorita en el chiste que soy un pacientito que tengo así, sigue desde apoyo, que su regreso, igual sigue con su... Bueno, ahorita le estoy echando la culpa al hospital que tuvo una caída y lo tuvo en tendencia. Y en un momento de ahí, que fue tendencia. Y estamos localizando a los familiares, mínimo los familiares se tienen que ser responsables. Y hay igual también algo que era importante que ustedes estaban comentando, era de los pacientes que tienen aquí larga estancia. Legalmente, y lo que decía mi compañero, era que nosotros, como institución pública, formamos parte de las redes sociales formales. Ajá. Entonces, no sé si han oído los casos de trauma o de otros lados donde hay abandono de pacientes. Nosotros, legalmente, el Ministerio Público no puede actuar porque nosotros formamos parte de la red de apoyo. ¿No? Entonces no puede ser que un paciente está abandonado si tiene una seguridad social, si tiene
tiene un apoyo de una institución como el IMSS, No por ejemplo, procede. no procede. Se tiene Entonces que ahí gestionar esos sería casos. importante, bueno, ahí también es importante cuando se llega a detectar una red social nula, limitada o de no apoyo, para hablar con ellos antes de que se quede aquí el paciente 6 meses. Hay un caso que me llamó mucho la atención porque ya tiene años, tiene más de 5 años, que el señor ingresa para un tratamiento clínico electivo y por alguna situación médica hubo creo que hay un descuido en esa parte y el señor fallece y ustedes le hacen el ingreso, todo como es la parte de trabajo social, y resulta que cuando fallece el paciente pues llega toda la familia, o sea, ya llegan gente, llegan más de 30, 40 gentes, se les da la información de los hechos que sucedieron y bueno, pues médicamente se hizo todo lo que estaba por parte nuestra, pero resulta que llega otra familia externa, o sea, la concubina y con 2 niños, porque parece que pues, se tienen que repartir la herencia, las casas, eso ustedes lo han detectado o sí, lo han marcado. De hecho, una arma legal que nosotros tenemos como trabajo social son las notas médicas. Las notas de trabajo social que nosotros realizamos se usan en las cuestiones cuando hay demandas y todo. Ahí nosotros, de hecho, la importancia de nosotros de hacer las notas, porque nosotros vamos a poner, se detectó que no viene a la visita desde que ingresó, nadie viene, ¿no? Y entonces todo eso nosotros lo vamos a dar cuenta de las notas. Así es, pero todo ahí eso se queda sentado en las notas. se queda sentado en las notas, pero nosotros lo que vamos a hablar es con quien legalmente, por ejemplo, si es un trabajador, a quien tiene asegurado como esposo. Entonces con ellos es con quien nos vamos a comunicar, a tener la atención. Ya después ellos, pues bueno. Y ustedes como trabajo social en cuanto a la dinámica que han estado llevando, la experiencia que ustedes han tenido a través de los años, ¿consideran ustedes que así tiene que seguir como van ahorita las cosas en la forma en que nos están dando la información o cómo está dando un proceso de atención de la salud? ¿O se puede mejorar con algunas otras cosas como por ejemplo lo que decíamos, poner los videos también en la consulta externa, folletería y hacer más énfasis sobre todo a la gente de la tercera edad para que ustedes ya hagan un diagnóstico y no lo pudieran poner por colores o ponerlo ahí ponerlo en verde y decir que este paciente está apto para que se pueda ingresar. Creo que en el mundo del trabajo social sí se pone diagnóstico social. Hay pacientes que no son candidatos. Pero tú lo dices, es que a veces los médicos no le ven ahí en la... Es que de hecho, por ejemplo, esas situaciones desde el primer contacto que está teniendo el paciente con el área médica se puede detectar. O sea, desde ese primer momento. Cuando ustedes tienen el primer contacto con el paciente que nosotros. Ahí es donde ya empieza toda la dinámica de investigación. Bueno, a mí me mandan el caso porque usted como médico supone que hay tal problemática y nosotros es donde empezamos a hacer toda la investigación como tal. Cuando el paciente ingresa aquí, bueno, es cuando nosotros ya estamos dándole seguimiento, podemos encontrar ciertas circunstancias. Es que aquí las cosas van haciendo complejas porque, por ejemplo, el cirujano tiene 30 consultas. Y le dice al doctor, la pregunta es que le dice al doctor, por favor te encargo que vayas a otro consultorio y me ayudes a sacar la consulta, como se han hecho a través de todos los años. Entonces el paciente capta la enfermedad y dice es una sarcosis, y avisa al doctor con las placas y pues ahí está el diagnóstico. Pero yo creo que por ahí puede haber esas cosas que pueden faltar en cuanto a que ustedes pudieran captar ese tipo de pacientes, ¿no? Podemos clasificar por colores. Perdón, entran solo los pacientes, no entran con la familia, de hecho se entra nada más el paciente y familia les queda fuera. Entonces también ahí ustedes se dificulta y quitar la red de apoyo. Sí, pues bueno, los pacientes pediátricos a veces llegan y el médico no sabe con quién está entrando y resulta que es la abuelita o resulta que es el tío. Entonces ahí también son situaciones que se pueden identificar desde un previo momento, mucho antes de que lleguen hasta una programación siquiera. O sea, hasta una programación, desde ese momento se puede saber que usted no es un tutor legal del paciente.
no se le puede dar la atención no al paciente, sino la información a usted, esto que ven aquí, quienes legalmente están respaldando al área médica, están respaldando a todo el instituto prácticamente. ¿Y ustedes tienen medida al familiar? Para Sí. tenerlo Porque no es el programa de protección al menor, básico. pero para la familia no dan no le tienen el doctor para hacer Se hace identificación mediante entrevista, pero no se formaliza. Pero bueno, nosotros le preguntamos con quién vive, dónde vive, cuántas personas, el nieto más chiquito, con quién lo cuida, quién, si vive solo, pues por qué vive solo, sus hijos dónde están, si vive en Estados Unidos, denme un teléfono de allá. O sea, nosotros tratamos de sacar los datos de localización lo más extenso posible, los datos familiares los más extensos posible. Y luego hasta se asustan, me cae, pero ¿por qué me preguntan tantas cosas? Allá uno le explica, entonces no importa. Pero sí es necesario a lo mejor empezar a trabajar de forma integral, precisamente para eso. Y como última pregunta, ya por obviar tiempo, pregunta al doctor Federico Uribe, que nos estuvo siguiendo, si ustedes detectan, ya sea en el piso o antes, alguna familia disfuncional, ya sea porque no tenga redes de apoyo o porque la red de apoyo sea una persona muy difícil, muy conflictiva, que nada más viene a generar problemas, en fin. Ustedes cuando detectan esto y el paciente no se ingresa, ¿hay algún seguimiento que ustedes le den? ¿Hay algún citas que le den para ver en qué va la situación? No sé. Bueno, en esos casos, si ya el paciente ya está identificado como tal, lo lógico sería estar haciendo los enlaces con su unidad de medicina familiar, y la trabajadora social de la unidad de medicina familiar es la competente de dar seguimiento al caso, porque ahí es donde lo tienen cautivo. Nosotros no los tenemos cautivos, esa es otra de las situaciones. Para nosotros el paciente solamente va a ser transitorio. Por ejemplo, el paciente de Chiapas, imposible, ¿verdad? Entonces, esas son las conexiones que se realizan. Trabajo social hace el vínculo con la unidad de medicina familiar y obviamente con la jefatura. Es como se realizaría el seguimiento de ese caso.